Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Soy Mamá y ahora qué. Y antes de entrar en el tema, me gustaría invitarte a que me escribieras y me platiques cómo te fue esta semana en tu intento de nutrir el corazón de tus hijos, específicamente con la tarea que pusimos la semana pasada de ser amorosamente firme. Me encantaría que ahora que estamos pasando ya los 4 meses de estos retos semanales para nutrir el corazón de tus hijos, te tomes un momento y me escribas, ya sea en público o en privado, para saber si has notado cambios en ellos, en tu cónyuge y en ti misma, a raíz de esta nueva perspectiva de criar a tus hijos nutriendo su corazón. Por favor, dedica unos minutos y alimenta también mi corazón y el de aquellos que me apoyan en este esfuerzo por llevarte estos programas semanales. Si por alguna razón este es el primer programa que escuchas o no los has escuchado todos, te comento que si bien cada programa tiene un tema individual y específico, en conjunto hemos ido construyendo las bases para poder ir avanzando en la profundidad de los consejos y cada vez van a ir mezclándose o entretejiéndose todos los consejos que hemos visto anteriormente, por lo que te invito a que tomes el tiempo y escuches los capítulos que no has escuchado, de preferencia en orden, lo cual no es totalmente obligatorio o forzoso, pero te puede ir llevando de la mano y por eso mismo los hemos ido numerando para que puedas identificarlos no solo por el título, sino también por el orden en el que te convendría irlos escuchando. El día de hoy vamos a estar hablando de uno de los primeros aprendizajes de los que yo tengo claro memoria o registro de cómo lo leí, lo entendí, lo apliqué y lo disfruté. Y eso es muy especial para mí porque me hace pensar que también eso podría pasarte a ti al escuchar este podcast el día de hoy y eso me hace mucha ilusión. Entonces, quiero compartir contigo este consejo que se trata de aprovechar cualquier oportunidad para hacerle ver a nuestros hijos que en todo momento Dios tiene cuidado, propósito, manifestaciones, amor y control de lo que pasa. Esto es lo que los autores identifican como cápsulas de enseñanza o el término en inglés que es teachable moments. Y básicamente se trata de que a la luz de algo que sucede en tu vida, sin mucha preparación o planeación previa, porque precisamente es algo que sucede de forma casual, tú tomas la oportunidad y el tiempo de derivar una enseñanza, una aplicación o un aprendizaje al respecto. Así que te quiero contar cómo fue que unas semanas después de haber leído este concepto y haber comenzado a apropiarme de él, a darle vueltas en mi mente, sucedió algo que me hizo apropiármelo para siempre. Hace muchos años, al ir manejando por una de las grandes avenidas de la ciudad, sin darme cuenta, un vehículo me cerró el paso y me obligó a virar contra otro vehículo que venía de frente para conmigo. Fue una cuestión de segundos. Todavía hoy no puedo entender cómo simplemente pasamos a milímetros de distancia el otro carro y yo, pero no pasó nada. Literalmente, solo la mano de Dios protegiendo mi vehículo del impacto con el otro fue lo que evitó una tragedia. Y yo así lo vi. Sentí como que Dios había atravesado su mano para que nos protegiera. Tan pronto como salí de ese conato de accidente, me orillé para recuperar mi corazón que se me había quedado metros atrás. Y cuando finalmente me salió la voz, tomé a mis 2 pequeños que iban conmigo en ese momento y me puse a orar. Y literalmente a llorar también. Después comencé a platicar con ellos a su nivel respecto a lo que había sucedido y a mostrarles cómo Dios nos cuida en todo momento. Les dije que todos los días que vamos y venimos a todas partes, entre comillas, sin novedad, sin que algo pase, ahí es donde Dios nos está cuidando también.
Pero en los momentos como el que acabábamos de pasar, en donde vimos de frente cómo esto podía convertirse en una tragedia, es donde realmente valoramos y vemos claramente la protección de Dios. Ha habido otros accidentes y situaciones de los que Dios ha decidido no librarnos. Y vaya, no soy un cafre. Hace unas cuantas semanas les platiqué de otro accidente en el que me chocaron. Gracias a Dios no he estado en muchos accidentes en mi vida, pero definitivamente esas son oportunidades en las que uno aprende, crece y puede aprovecharlas para bendición de todos los involucrados. Entonces, en los accidentes en los que Dios ha decidido no librarnos, es también necesario aprovechar para enseñarles a nuestros hijos que aunque en esas ocasiones las cosas hayan salido diferentes, no significa que aquello se escapó del control de Dios o que Dios no nos estaba cuidando, se distrajo, no se dio cuenta o es malo o ninguna de esas posibles explicaciones o connotaciones. A mí me encanta ver en el libro de los Salmos como una y otra vez el salmista habla de que aprende a conocer a Dios a través de las circunstancias, de cómo su dependencia de Dios crece al experimentar situaciones que lo hacen reconocer a Dios. Y para muestra, un botón. Dicen por ahí, ¿verdad? En el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, comienza la historia de la rivalidad de Saúl con David. Y propiamente se extiende por todo el resto del libro primero de Samuel y termina hasta el segundo libro de Samuel, capítulo 21, donde vemos situada la circunstancia que envuelve el Salmo 18, que escribió David después de que terminó esta prueba en donde Saúl constantemente estaba en rivalidad con él y lo acosaba y lo perseguía y trataba de hacerle mal. Entonces, cuando tú lees toda la historia de Saúl y de David y luego lees el Salmo 18, al leer estos dos pasajes en consonancia, podemos seguir y entender el proceso que David, cuando se sentía perdido, atacado, atrapado, cercano a la muerte varias veces por enemigos que eran mucho más poderosos que él. Y después de eso, ver y experimentar el cuidado de Dios en medio de todas esas circunstancias tan adversas. Ver la mano poderosa, la manera en la que Dios obró para que todo finalmente saliera bien. Todo porque lo que David confió y obró conforme a la dirección de Dios a lo largo de todos estos años, que si quieres te lo puedes echar en una lectura que más o menos te podría tomar 1 hora y que realmente es una historia como de novela de esas series de televisión que ven los muchachos hoy en día. Pero finalmente, si tú lees todo eso que realmente pasó y luego lees el Salmo 18, puedes entender mucho mejor el aprendizaje de la experiencia vivencial de David y cómo esto lo acercó a reconocer y a aprender más de Dios que probablemente muchas de sus buenas experiencias, ¿verdad? A los hijos les gusta escuchar historias de la vida de los padres. Entonces, también cuando aprovechamos momentos de crisis o momentos de alegría o simplemente hermosos paisajes para hablar de nuestra relación con Dios, esas cosas se quedan grabadas para siempre. Entonces, te animo a que aproveches cualquier momento para afianzar en el corazón y en la mente de tus hijos historias, experiencias, lecciones que les confirmen que están seguros en las manos de Dios, que Dios tiene un plan para ellos y que son muy valiosos para Él. Nuevamente, te comento una ilustración personal que fue donde precisamente también comencé a darme cuenta de eso. Personalmente, tengo un gran anhelo por el regreso de nuestro Señor Jesucristo en las nubes por nosotros. Entonces, cuando yo veo un atardecer en donde se mezclan los colores de amarillo, naranja, rojo, entre nubes que ocultan los últimos rayos del sol, me gusta pensar que así de hermoso se verá el cielo
lleno de luz cuando Cristo venga por nosotros. Supongo que en alguno de mis tantos trayectos como chofer privado de mis hijos, yo traía a mi hija menor de copiloto sentada en su sillita en el asiento trasero y volví a decir, como solía hacerlo, cuando veo ese cielo, que siempre digo, así como está ese cielo se va a ver cuando Cristo venga por nosotros. Y con frecuencia yo hacía ese comentario. Ella debe haber notado la intensidad y la emoción de mis palabras y debe de haber grabado ese momento, porque tiempo después nos tocó nuevamente ir juntas en el carro y toparnos con uno de esos atardeceres. Y ella venía ahora ya en el asiento de adelante y señaló el atardecer y me dice, mira mami, así se va a ver cuando Cristo venga por nosotros, ¿verdad? En ese momento mis ojos se humedecieron y asentí casi sin poder emitir un sonido. Ese comentario fue una cápsula de enseñanza que ella tomó y se apropió. Y estoy segura que aún ahorita, cuando ve un cielo como ese, no puede dejar de pensar en el regreso de Cristo por nosotros en las nubes. Y no dejará de emocionarse al pensar en ello y al recordar cómo yo lo anhelo. Si Dios viene por nosotros antes de que muramos, lo vamos a experimentar juntas. Y si no, aun cuando yo ya no esté, ella va a seguir viendo ese cielo y va a seguir recordando el anhelo por la venida de Cristo. Seguramente tú tienes una experiencia así en tu infancia, en la que hubo una situación que se convirtió, deliberada o no, en un momento de enseñanza que aún hoy atesoras y valoras, que aún hoy te nutre el recordarlo. Capaz que como yo, también en ese momento se te llenaron los ojos de lágrimas y ahorita que lo estás recordando, vienen muchas emociones a tu corazón y a tu mente. Bueno, entonces mi punto está más que probado. Así que ahora te animo a que aproveches cualquier momento para hacerlo. Obviamente es necesario un cierto ambiente. A veces los hijos no están en ese ambiente o no están en disposición. No te preocupes, ya habrá otras oportunidades, pero no te desanimes, no dejes de intentarlo. Cuando se den, van a ser momentos muy valiosos. Y los demás intentos, pues considéralos como un strike, que te ayudan a practicar para cuando venga una buena bola y puedas meter un jonrón. ¡Wow! ¿Quién diría que yo iba a estar haciendo alusiones deportivas? Pero bueno, con este concepto de momentos o cápsulas de enseñanza, pienso también en la historia de Isaac, después de que su padre estuvo a punto de sacrificarlo. Si tú no conoces la historia, te la cuento muy resumida, pero la puedes leer en el libro de Génesis, en el capítulo 15, del 1 al 6, donde Dios le promete a Abraham que va a tener una gran descendencia a pesar de su edad avanzada. Y luego, si avanzamos en la lectura, en el capítulo 21, vemos que a los 100 años de edad de Abraham, nació su hijo Isaac. Era el hijo de la promesa que Dios le había hecho. Seguimos leyendo y en el capítulo 22 podemos leer que Dios probó la fe y la obediencia de Abraham y le dijo que le entregara en sacrificio a su hijo Isaac, al único, al de la promesa. Abraham estuvo dispuesto a hacerlo. Y al recordar esa historia, a mí se me pone la carne de gallina al pensar que si yo estaría dispuesta a hacer lo mismo con mis hijos por obediencia a Dios. Y vaya que yo tengo 3, pero no puedo concebir una forma en la que yo estaría dispuesta a sacrificarlos. Pero el centro de la historia no soy yo, sino el hecho de que Dios, cuando Abraham estuvo dispuesto a hacerlo, en el momento, digamos, en el segundo 0, Dios detuvo a Abraham de sacrificar a su hijo, literalmente unos segundos antes de que lo degollara. Entonces, si tú te pones en el lugar de Isaac, yo me imagino estar acostado sobre ese altar y ver la imagen de mi papá levantando un cuchillo para estar a punto de clavármelo. Desde la perspectiva de Isaac, debe haber sido algo muy impactante.
¿Te imaginas años después contarle a sus hijos la manera tan sobrenatural en la que Dios los puso a prueba y luego los liberó de la prueba? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida que tú puedes compartir con tus hijos como un testimonio para que ellos puedan aquilatar? De eso se trata este consejo. Aprovecha las oportunidades con tus hijos o con tus nietos para dejar esas enseñanzas grabadas en su corazón de lo que Dios ha hecho en tu vida, de cómo Dios ha tenido un propósito aun cuando no parecía haberlo, cuando aquello parecía totalmente ilógico. Ahora, algunas cápsulas van a ser dramáticas. Digo, esta de Isaac es bastante dramática. Algunas van a ser tristes. Algunas van a ser con una gran carga emocional o impactantes porque, pues, así fueron los sucesos que las precedieron. Pero no todas tienen que ser así. También hay aprendizajes sencillos, aprendizajes divertidos que pueden ejercer el mismo impacto. Cuando mis hijos eran pequeños, como la mayoría de los niños, se sentían nerviosos o inquietos cuando había tormentas. En especial esas tormentas que tienen rayos y truenos y una lluvia intensa y capaz que se va la luz o cosas de ese tipo que por lo general vienen con esas tormentas y que pues causan temor en los niños. Pues bueno, en una de esas ocasiones, Dios me guió a que en lugar de tratar de distraer a mis hijos de lo que era casi imposible de ignorar, lo usé como un momento de enseñanza. Y esa es la clave. A veces hay cosas que tenemos que enfrentar y que en lugar de tratar de disimular o ignorar que están sucediendo, podemos aprovecharlas para grabar una enseñanza en el corazón de nuestros hijos. Y fue tan bonito esta cápsula de enseñanza que ahora yo la comparto con ustedes y la he seguido aplicando con mis sobrinos y ojalá algún día pueda incluso aplicarla con mis nietos. Así es que déjame te platico. Entonces está la tormenta en todo su apogeo, truenos, rayos, lluvia, pues tal vez era un huracán, no recuerdo. Pero lo que hice fue ponerme en la ventana en donde se veía más claramente la tormenta. Y como yo vivo cerca de las montañas, entonces es muy impresionante cuando los rayos de luz encienden las montañas, ¿verdad? Y entonces les comencé a hacer preguntas a mis hijos respecto a lo que veían y qué creían ellos que estaban pasando. Y definitivamente la respuesta a esas preguntas me dio mucha pauta de cómo ir avanzando y trabajando en este momento de enseñanza. Y entonces usé todo lo que ellos me respondían y les dije, ¿quieren saber la verdadera razón de las tormentas? Con ese tono así de que les cause curiosidad y pues obviamente, sí, dime que no sé qué y alguno de ellos tal vez dijo, yo ya la sé y pues esa es cosa de escucharlos y de disfrutar ese momento. Después de todo, la tormenta iba a durar bastante, tal vez ya no teníamos luz, no sé, la verdad no me acuerdo, pero siempre es un momento que puedes alargar porque a la hora de la hora va a valer mucho la pena. Total que entonces yo les empecé a decir, pues es que cuando el suelo está muy seco y los árboles y las plantas tienen mucha sed, sobre todo los de las montañas, y les decía, yo vivo en una ciudad de montañas, entonces para ellos es muy fácil entenderlo. Dios tiene que mandar agua para regar todas esas plantas que nadie riega. Y entonces las nubes cargan el agua, los truenos son la voz de Dios que le está diciendo a las nubes cómo y cuándo deben de dejar caer el agua. Y los rayos son los dedos de Dios que le dicen a las nubes dónde deben dejar caer el agua. Así que, en lugar de que aquella tormenta fuera algo que les causara miedo, se convirtió en algo que causaba alegría y expectación. Y nos pasamos los siguientes minutos, muchos minutos, no sé, tal vez hasta una hora, viendo cómo Dios dirigía aquella operación de riego en toda su creación, obviamente en toda la que se podía ver por mi ventana. Y entonces
Algo de lo más hermoso es que a partir de ese momento nunca más tuvieron miedo de las tormentas con truenos y rayos, porque para ellos era tan claro el propósito, para ellos era tan visual el que los truenos que se oían eran la voz de Dios, que los rayos que se veían eran los dedos de Dios que le estaban diciendo a las nubes dónde soltar, dónde hacía más falta el agua, que terminaron por no solo no temerle, sino disfrutarlo. Incluso me tocó alguna vez ver que ellos, en su forma de niños, le explicaban a otros niños al no tener miedo porque esa era la verdadera razón de las tormentas. Créeme, el corazón de mis hijos recibió un shot de vitaminas ese día y esas vitaminas siguen alimentándolos. Hace poco, Amanda, mi hija, le tocó estar con mis sobrinas pequeñas durante una tormenta precisamente y aprovechó para contarles la verdadera historia del porqué de los truenos y los rayos. Y me encantó ver su cara, la cara de Amanda, y oír su voz cuando me contaba cómo disfrutó ver en mis sobrinas cambiar su corazón de temor a emoción por entender de una nueva forma lo que son las tormentas. No saben cómo voy a disfrutar cuando yo pueda contarles esa historia a mis nietos y esa cápsula de enseñanza se pase a la siguiente generación. Como ya lo comentamos, hay momentos de enseñanza que simplemente surgen y hay que aprovecharlos. Como dicen los futbolistas, bajas el balón, lo dominas y luego metes el gol. Ay, jole, 2 alusiones deportivas en este programa. Me estoy excediendo, soy lo máximo. Pero bueno, pero hay otros momentos de enseñanza que podemos más o menos prever. ¿Cuáles serían algunos de ellos? Bueno, seguramente la muerte, ya sea de personas o de mascotas. Podemos prever también que seguramente va a haber momentos de enfermedad, cambios de escuela, cambios de domicilio, cambios de amigos. Dolor, el dolor es un factor que siempre va a existir en nuestras vidas, tal vez en mayor o menor grado, pero siempre va a haber momentos de dolor. La separación de cualquier tipo, los pleitos, son cosas que sabemos que van a pasar, que sabemos que nuestros hijos van a experimentar. Entonces, como cuando tienes en el botiquín pastillas para el resfriado, para el dolor de cabeza, para la tos, para el estómago, para la diarrea, la temperatura, no te está sucediendo ahorita, pero tienes guardadas en tu botiquín medicamentos para todo eso porque sabes que eventualmente se va a ofrecer. Así también debes de tener ya algunas cápsulas de enseñanza listas para esos momentos. ¿Cómo vas a usar esos momentos cuando lleguen para grabar en el corazón de tus hijos enseñanzas que los alimenten y los ayuden a procesar o a entender esos difíciles momentos o aspectos de la vida que tienen que enfrentar? Tú ya sabes, tarde o temprano va a suceder. Entonces, ¿por qué no prepararte para cuando sucedan? Si has venido escuchando los episodios seguidos, como hablábamos al principio de este episodio, en el orden en el que se han ido publicando, entonces para este momento tú ya tienes muchas herramientas que van a poder ayudarte a prepararte. Por ejemplo, entiendes la necesidad de nutrir intencionalmente a tus hijos. Entiendes la necesidad de conocer a cada uno de tus hijos y de estudiarlo para poder amarlo y ayudarlo de una mejor manera. Porque sabes cómo podrías entender entonces ellos mejor la enseñanza que tú quieres darles. Has orado por ellos. Tienes tal vez ya una oración en donde específicamente estás sensible a lo que Dios puede hacer en sus vidas. Has practicado grabar momentos especiales en su corazón. Entonces, ya tienes la experiencia de cómo grabar esos momentos, de cómo percibir la ocasión adecuada y ahora vas a grabar enseñanzas.
Has construido una relación con ellos en la que ellos saben que tú siempre les hablas con la verdad. Has desarrollado la habilidad de compartir con ellos tu vulnerabilidad y tus emociones. Así es que si tú ya has ido practicando y desarrollando todas estas herramientas que les hemos ido compartiendo a lo largo de estos podcasts, estoy segura que ya estás lista para poder preparar y administrar estas cápsulas de enseñanza que van a nutrir el corazón de tus hijos. Al principio de este programa, te pedí que me escribieras y que me platicaras si estos programas te han sido de bendición y cómo has notado algunos cambios en tu forma de criar a tus hijos. Así es que me despido de ti, invitándote nuevamente que lo hagas, a que aproveches esta semana para comenzar a administrar y a preparar cápsulas de enseñanza cada vez que encuentres una oportunidad, ya sea espontánea, creada o prevista. Y te aseguro que esa será una excelente forma de nutrir el corazón de tus hijos.